Jamás se hizo una huelga tan unánime. Por Santiago Zenén González. El día después era la fecha elegida por la Confederación General del Trabajo para exigir la recuperación de las conquistas laborales amenazadas por la reacción de la oligarquía y el capitalismo. Sin embargo, los acontecimientos del miércoles 17 de octubre de 1945 otorgaron un significado inesperado al jueves 18, el día después. El paro no fue una huelga reivindicativa más. Tuvo la activa participación de otros núcleos sindicales, como la de los gremios integrados en la USA y la de los sindicatos autónomos. La pueblada del día anterior resignificaba los objetivos de la central sindical y el 17 de octubre estaría destinado a convertirse en la instancia fundacional de una nueva presencia política en la Argentina. El 18 mostró a la dirigencia que la movilización popular iba por delante. Se anticipó en una jornada a la fecha fijada por la CGT, aunque los núcleos dirigentes y los voceros de opinión creían que sería el 18, el día verdaderamente trascendente. Una pauta de ello lo dan las sesiones del Comité Central Confederal, el 19 de octubre del 45, para realizar un balance de la huelga general del 18. El acta de aquella reunión revela un detalle significativo. En su transcurso se hace una sola mención al 17 de octubre, y en ningún momento se alude al coronel Perón. Mariano Plotkin, en Mañana es San Perón, señala que aunque la huelga había sido declarada para el día 18, ya desde el 16 la agitación de las bases de algunos sindicatos se había tornado difícil de controlar. Advierte que los eventos del 17 habían tomado por sorpresa a todo el mundo. La CGT se mostró sorprendida, por cierto. Se mostró sorprendida. Por cierto, la Central Obrera había tenido un papel importante en la definición del proceso que condujo a la libertad de Perón. Sin embargo, también es indudable que la movilización del 17 de octubre había escapado de su control. El número de la revista oficial CGT, publicado luego de esa fecha, no mencionaba ni a los eventos del 17 ni a Perón. Toda la atención se centraba en la huelga del 18, que había sido decretada por la central sindical. El viernes 19 de octubre, los dirigentes de la CGT reanudaron las sesiones del Comité Central Confederal para evaluar los acontecimientos y realizar la huelga general que había sido convocada 3 días antes. 60 años después tenemos oportunidad de releer el acta de la reunión del 19 para entender a través de lo que se dijo en esa reunión cómo elaboraban los gremialistas los sucesos de esos días. El acta, como dijimos, no cita a Perón y hace una única referencia al 17 de octubre. Era el signo de un quiebre entre la vieja guardia sindical y las bases de un proletariado que se había expresado en las calles, corriendo el nombre del desplazado vicepresidente y secretario de Trabajo y Previsión. ¿Podían esos dirigentes hacerse cargo, al calor de lo ocurrido, de convertir a quien hasta hace una semana era el hombre fuerte del golpe militar del 4 de junio, el orientador del GO, en referente de las luchas obreras? ¿O es que tal vez la fragua del nuevo movimiento político aún no estaba en su punto de realización y los acontecimientos que dieron origen al peronismo podrían haber tenido otros desenlaces? Durante las 3 horas que dura el encuentro en el edificio de la Unión Tranviaria, el secretario general Silveiro Pontieri llevó la voz cantante haciendo un resumen de lo acontecido. El paro fue absoluto y puedo afirmar que jamás se hizo en nuestro país y posiblemente en ninguna parte de América un movimiento de huelga tan unánime, ordenado y disciplinado como el que efectuamos, dijo. Y agregó, a partir de las 10 horas del día jueves empezaron a parar los medios de transporte y 30 minutos después prácticamente el paro era ya absoluto. Durante todo el día el cese de las actividades fue total según lo registran las crónicas periodísticas en sus vistas gráficas y la ciudad careció de vida. En cuanto a los informes que tenemos del interior, es que también el paro ha sido general. Lo más digno de destacarse es que el movimiento se ha realizado en un clima de normalidad y no ha habido ningún incidente digno de mencionarse. Considero que la Confederación General del Trabajo ha conquistado su triunfo más rotundo desde que existe como central de los trabajadores del país. Para avalar su afirmación, Pontieri busca capitalizar para esa central sindical algo que podía verse a todas luces como una movilización que iba por delante de su dirigencia.
Pero aún así, nada dice acerca del hecho de que dicha movilización se adelantó en una jornada a la fecha fijada por la CGT. Como es de nuestro conocimiento, la mayoría de los sindicatos autónomos se adhirieron a la huelga, y entre ellos citaremos a la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos, al Sindicato Obrero Gastronómico, a la Federación de Obreros Panaderos, la Federación de Empleados de Comercio, a los sindicatos de la carne y otros más, los que, justicia es reconocerlos, han contribuido eficazmente al éxito del movimiento. Pontieri dirige además una declaración a las filiales en las que destaca que se ha cumplido con rotundo éxito la huelga general resuelta para el día de ayer, a pesar de las insalvables dificultades con que se tropezó para hacer llegar a las filiales del interior la notificación de la huelga general resuelta, ya que no nos fueron aceptados por correo, dado las disposiciones vigentes. Los telegramas que intentamos cursarles, ni tuvimos, pese a los esfuerzos realizados, la autorización respectiva para transmitir por radiotelefonía la noticia. No obstante, dijo Pontieri, el paro se cumplió íntegramente en todo el territorio de la República, con la mayor disciplina y orden, demostrando nuestras organizaciones y las que solidariamente se plegaron del movimiento obrero argentino, poseer un grado de cultura sindical pocas veces alcanzado en la historia del mismo. Farrell sí, Perón no. El secretario general cegetista, ex dirigente maderero, entonces ferroviario y posteriormente vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Nación, enfatizó que las reclamaciones que motivaron la declaración de la huelga fueron debidamente atendidas por las superiores autoridades de la Nación y en su cumplimiento empeñó públicamente su palabra el señor presidente general de división Edelmiro Farrell, según se desprende del texto de su discurso, pronunciado en la noche del 17 de octubre, desde los balcones de la Casa de Gobierno, frente a grupos de trabajadores y a la masa del pueblo congregada en la histórica Plaza de Mayo, y transmitido en cadena por radio del Estado a todo el país. Como consecuencia de ello, el Comité Central Confederal dio por terminada la huelga general a las 24 horas en punto del día de ayer 18, reiniciándose de inmediato las actividades de algunos gremios, como los del transporte, y al promediar la mañana era completa la normalización del trabajo en todas las ramas de la industria, el comercio y las faenas rurales, tanto en la capital como en el interior del país. Pontieri, cuyo mayor mérito era ser delegado de la Unión Ferroviaria, quiso resaltar en todo momento que en la CGT es la CGT la que se puso al frente de las reivindicaciones obreras. Alude tangencialmente, sin embargo, a las distintas posturas existentes con los sindicatos de la USA y autónomos. Afirma, por un lado, que el éxito de la huelga general no es todo triunfo, deben permanecer los trabajadores alertas y firmemente dispuestos para proseguir la lucha ni bien las circunstancias y las directivas de los cuerpos confederales así lo determinen. Y más adelante dice que no quiere hablar de unidad porque cada vez que mencionamos la palabra unidad es para dividirnos. Los últimos acontecimientos producidos han permitido superar una cantidad de obstáculos y de resistencias y nos han sido posibles que podamos marchar unidos y en perfecto acuerdo. También deja en claro, a simple título informativo, que el secretariado está efectuando algunos trabajos para atraer a la CGT a los sindicatos autónomos y que en tal sentido es optimista. Tras un intercambio de opiniones, el Comité Central lo faculta para continuar las gestiones para lograr la unidad. Sostiene además que la clase trabajadora no busca ni desea peleas, ni es de su interés personificarse con enemigos de ninguna naturaleza. Es esencialmente democrática y su lucha con el capital por las reivindicaciones que le son fundamentales, necesarias, desea sostenerla en el terreno natural de las discusiones que lleven al entendimiento y a la fijación de claros acuerdos. Acto seguido insta: luchemos para mantener bien alta la bandera de las reivindicaciones que sostiene la Confederación General del Trabajo. El resto de los delegados presentes en esta reunión piden la palabra al tratarse la emisión de bonos, pro campaña de organización y propaganda, para distribuir a las filiales de todo el país, para que los coloquen entre sus afiliados y trabajadores en general. El objetivo es realizar una intensa campaña para consolidar y fortalecer a la CGT. Intervienen además de Pontieri, Juan José Perazzolo, Anselmo Malvicini, Pablo La Rosa, Juan Ugario, Ramón Tejada, Bruno Arpesela, Aniceto Alpí,
Ramiro Lombardía, Jorge Nigrelli, Amancio Parrilli, Domingo Carballido y Julio Caprara. Escuchaban, entre otros delegados, Antonio Andreotti, Bartolomé Pautazo y Benigno Pérez. Ya en el final de la reunión, el delegado Pablo La Rosa hace referencia indirectamente a los hechos del 17. Lo hace para pedir que la CGT exprese su repudio al diario Crítica por la masacre que desde el mismo se hizo contra los trabajadores que desfilaban pacíficamente. Libertario Ferrari, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado, que escuchaba atento, no quería terminar la ronda sin pedir la palabra y plantear el problema que crea al país la intromisión del imperialismo extranjero por intermedio de su personero máximo, Mr. Braden. Dice Ferrari que es tiempo ya que la CGT propugne la adopción de medidas fundamentales para recuperar la economía nacional, tal como la nacionalización del Banco Central. Por ello cita el programa del Partido Laborista Inglés, cuyo punto fundamental es la nacionalización del Banco de Inglaterra. El acta del encuentro consigna que varios compañeros emiten opiniones coincidentes con la del mencionado compañero y se resuelve retomar este punto en próximas reuniones. A las 19:45 se levanta la reunión. El puente laborista hacia el peronismo. Precisamente en esos días comenzaban a reunirse dirigentes gremiales de todo el país, aprovechando los contactos que les daban sus organizaciones, con el objetivo de crear una fuerza política nueva. Varios de ellos integraban el Comité Central Confederal, como Pablo La Rosa, del Sindicato de Ayudantes de Casa, encargados de edificios, que fue uno de los fundadores del Partido Laborista. Eduardo Seijó, del Sindicato Único de Obreros de la Madera, chileno, fue secretario de Juventud del Partido Laborista. Ramón Tejada, de la Unión Ferroviaria, ex socialista, integró el laborismo. De los 11 gremios representados en el nacimiento del Partido Laborista, 9 eran afiliados a la CGT. La conformación de la CGT del 45, que llamó a la huelga del 18, contaba con ex-forjistas como Libertario Ferrari de Asociación Trabajadores del Estado, ex-socialistas como Nicolás Campos de la Unión Obreros y empleados municipales. 2 integrantes del Comité Central Confederal fueron años más tarde ministros de Trabajo. Uno de ellos, José María Freire, fue dirigente del gremio del vidrio desde 1936, luego secretario general del Sindicato Obreros de la Industria del Vidrio y Afines, director de la Obra Social de Obreros y empleados de esa industria, secretario general interino de la CGT, en 1943, secretario de Trabajo de la Nación del 46 al 49 y luego ministro de esa cartera del 49 al 53. Además fue presidente de la delegación argentina al Congreso de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en Ginebra, Suiza, en 1949. El otro, Cecilio Conditi, de la Asociación Trabajadores del Estado, ATE, fue rector de la Universidad Obrera Nacional en 1948, interventor de la CGT en la Federación Gráfica durante la huelga de 1949 y ministro de Trabajo durante el gobierno de Isabel Perón en 1975. De los dirigentes cuyos gremios no integraban la CGT pero apoyaron la huelga del 18, se puede mencionar a 3 de ellos. Uno fue Ángel Gabriel Borlengui, miembro fundador de la Federación de Empleados de Comercio, de cuyo diario El Líder fue director. Durante 11 años fue ministro del Interior de Juan Domingo Perón. Los otros 2 estuvieron muy ligados al proyecto de creación del Partido Laborista. Quien tuvo un papel más relevante fue Cipriano Reyes, de los sindicatos de la carne. Tras un periodo como legislador cayó en desgracia y sufrió 7 años de prisión. El tercero fue Luis Gay, fundador de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos, representante de la USA e ideólogo del Partido Laborista. Fue miembro del comité de huelga, al igual que Borlengui. El Partido Laborista, aludido en la comentada acta del 19, tuvo origen en la Asamblea del 24 de octubre de 1945, cuyo principal animador fue Luis Gay. Pero el flamante líder, nacido en los días de octubre, disuelve el partido y desplaza de una u otra forma a estos 2 dirigentes, Reyes y Gay, quienes exigían el cumplimiento inmediato de los programas de reivindicaciones sociales. En una etapa inicial en la configuración del nuevo sindicalismo de Estado, el laborismo fue un puente hacia el peronismo, pero luego quedó en el recuerdo. La jornada del 18 de octubre.
En Buenos Aires nadie trabajó el jueves 18. No hubo bancos, transportes, ni espectáculos, ni administración pública, ni fábricas, ni comercios. La sociedad se dividió entre quienes salían a sumarse a las improvisadas manifestaciones y quienes miraban desde los balcones y las veredas o buscaban refugio de alguna forma, tomando distancia de las estridencias callejeras. Había escasos policías en la vía pública, y no precisamente porque adhirieran a la huelga, sino más bien porque estaban, desde hacía muchas horas, a la espera de órdenes que nunca llegarían. El jueves 18 el calor y la humedad eran insoportables en la capital federal. Recuerda Félix Luna que el calor, la humedad y la baja presión invitaron a tirarse en el pasto, sacarse toda la ropa posible. Ahora carecía de objeto hacer manifestaciones, pero el ímpetu del día anterior persistía y la gente seguía caminando, voceando sus canciones y estribillos. En tanto, ese día los habitantes de La Plata se encontraron al amanecer con un espectáculo desconocido. Las calles no habían sido limpiadas por los barrenderos y no se veía otra cosa que vidrios rotos, puertas y ventanas despedazadas. Excepcionalmente hubo saqueos a tiendas y comestibles. Era imposible conseguir lugares para comer o algunos manifestantes estaban en su ajetreo desde hacía más de 48 horas. Contingentes provenientes de Berisso y Ensenada pasaron la noche durmiendo en las plazas y parques de la ciudad y se decía que incluso los que habían retornado a sus hogares marcharían otra vez sobre La Plata durante el día. Desde temprano, pequeños grupos de adolescentes y jóvenes deambulaban por las calles con piedras y garrotes en las manos, cantando el nombre de Perón y ordenando a los comerciantes que no abrieran las puertas de sus establecimientos. También fueron atacadas ese día muchas casas particulares y cerca de las 10 de la mañana fue invadido el depósito principal de fábrica de cerveza Quilmes y se distribuyeron grandes cantidades de cerveza. A medida que iba creciendo la muchedumbre, volvía a descargar su ira sobre los mismos blancos escogidos en la jornada anterior. El diario El Día, los bares y confiterías céntricos fueron objetivos favoritos. La ausencia total de agentes de policía hizo que al mediodía la ciudad estuviera a merced de las furiosas provocaciones de los manifestantes. Quedaron destrozados virtualmente todos los faroles, letreros eléctricos y carteleras en una amplia zona de la ciudad. El autor Daniel James relata que en las primeras horas de la tarde el comité intersindical procuraba recobrar algún grado de control sobre los acontecimientos. Algunos de los dirigentes recorrían las calles en automóvil y hacían llamamientos a los trabajadores para que guardaran sus piedras y garrotes, a fin de demostrar que quienes habían causado daño a la propiedad no eran auténticos trabajadores. Al anochecer, se lanzó también un ataque contra una manzana céntrica platense, poblada de finos negocios y confiterías. En las primeras horas de la noche, largas columnas de trabajadores emprendieron el regreso a Berisso y Ensenada y volvieron a verse policías montados patrullando las calles. Sin embargo, las escaramuzas continuaron hasta las 22:30, cuando centenares de huelguistas con emblemas donde se leía la consigna «Esta noche quemaremos el día», arrojaron piedras y bombas molotov contra el edificio del periódico. A medianoche, por primera vez en 2 días consecutivos, había plena presencia policial en las calles y los manifestantes desaparecieron, muchos de ellos simplemente por agotamiento. Los destrozos provocados en esos días fueron considerables. El día que solo el 20 de octubre pudo publicar su relato de lo sucedido, enumeró la lista de propiedades dañadas, consignó 167 incidentes principales, sin dejar de señalar que no incluían numerosas depredaciones de menor cuantía. La mayor parte de los incidentes tuvieron lugar en la zona céntrica. James consigna como anecdótico que durante la jornada de incidentes en La Plata, un grupo de manifestantes entró en una empresa de pompas fúnebres y exigió que se le diera un ataúd, con el cual desfilaron luego por la zona elegante de la ciudad, coreando consignas hostiles contra los estudiantes y los periódicos. Como resumen, un despacho de una agencia noticiosa expresa que en La Plata los comercios permanecieron totalmente clausurados y ningún servicio público se hizo efectivo en todo el día. Las calles estaban sin barrerse y en todas partes se veía vidrios rotos y maderas arrancadas de puertas y ventanas. En Buenos Aires, La Vanguardia consignó que en los incidentes en La Plata, los manifestantes lanzaron insultos y burlas contra muchos individuos, por el solo hecho de llevar zapatos bien lustrados y usar camiseta limpia.
Particularmente ultrajante fue el pintarrajeo de un buen número de monumentos de los próceres nacionales, cubiertos con leyendas en favor de Perón. En Avellaneda, en tanto, el acto principal del día 18 se realizó frente a la propia comisaría de la primera circunscripción policial, desde cuyo balcón, según sostiene Daniel James, los oradores se dirigieron a la multitud. Los blancos fundamentales fueron allí también las universidades, los estudiantes y los órganos de prensa. En uno de los actos principales en la Plaza Alsina de esa ciudad, el dirigente del gremio de la carne de Berisso, Cipriano Reyes, uno de los más activos protagonistas de la jornada anterior, apelaba a la calma junto al secretario de gobierno de la provincia, coronel Felipe Benito. Esta apelación surtió algún efecto, pero de ningún modo puso fin a la agitación. En ese escenario estaba previsto que hablara el flamante secretario de Trabajo, coronel Domingo Alfredo Mercante, pero solo se leyó un mensaje suyo, y en ese lugar por primera vez se afirmó que a partir de ese momento, el 17 de octubre, o sea, la jornada de la movilización, no la del paro, sería el Día de los Trabajadores Argentinos. El corresponsal del diario Córdoba en Rosario informó que hubo improvisadas manifestaciones no tan numerosas como vehementes que recorrieron las calles vitoreando al ex secretario de Trabajo y Previsión. Agrega que arrojaron proyectiles de mano contra instalaciones y pizarras del vespertino Tribuna y de la agencia del diario Crítica, donde rompieron algunos vidrios. Sigue el despacho periodístico. En el resto de la mañana se advirtió que el cese de actividades era total, manteniendo cerrados los comercios aún en los barrios más apartados. Muy pocos automóviles particulares circularon. En cambio, abundaron las bicicletas, muchas de las cuales recorrían las calles llevando algún pasajero mal encaramado. El diario Córdoba de esa ciudad se refiere a la edición del día 19, a la huelga de la víspera, informando que el paro de los obreros ferroviarios de esta ciudad ha sido integral en todo el día de ayer, no saliendo ninguno de los trenes que hacen el servicio habitual entre nuestra capital y diversas localidades de la provincia y del interior. Informan también que hubo manifestaciones en distintos lugares de la capital cordobesa y en la Plaza San Martín colocaron una bandera en el Monumento al Libertador junto a una fotografía del coronel Juan Domingo Perón. Las manifestaciones, dice el diario, coreaban estribillos como 1, 2, Perón volvió. Sin galera y sin bastón es el pueblo de Perón. Allá va, aquí lo tiene, Perón, aquí lo tienen. Otros ecos en la prensa. El día 18 de octubre no aparecieron Clarín, Diario de la Mañana, ni los tres vespertinos opositores. Crítica, La Razón y Noticias Gráficas. Solo salió La Época, que, con sus titulares tipo catástrofe, proclamaba que Perón había sido ungido presidente por 1 millón de argentinos en Plaza de Mayo. Tampoco se editaron El Día y El Argentino de La Plata, ni los dos diarios cordobeses La Voz del Interior y Córdoba. El día 19, la prensa reflejó el paro general de 24 horas de la CGT. La paralización de las actividades obreras tuvo repercusión y sus efectos se hicieron sentir en esta capital. Dice y agrega, en general y como consecuencia de la paralización de los servicios ferroviarios, se advirtió la escasez de leche y de verduras frescas. También fue reducida la producción de pan, artículo de primera necesidad, que como los anteriores debieron ser racionados en los restaurantes y comercios que habían adoptado todas las medidas preventivas para salvar esta eventualidad. Por otra parte, los comercios de almacén y expensa solo mantuvieron sus puertas abiertas, y eso no durante las horas del día, en los barrios excéntricos y en los lugares que no habían sido alcanzados por la exaltación del momento. La prensa, en otro título de la página 5, dice, renováronse durante el día las manifestaciones en las calles céntricas, y relata que el día 18 grupos de manifestantes con banderas del coronel Perón recorrieron las calles dando vítores al ex vicepresidente. Se dedicaron a pintar con tiza las paredes en nombre del ex funcionario que acompañaban en ciertas ocasiones con alguna frase. Ausente la policía de las calles, en el número que es habitual, las columnas recorrieron su trayecto sin oposición de ninguna clase y sin evidenciar tampoco un propósito concreto.
En las últimas horas de la tarde, la ciudad adquirió un aspecto singular debido a la paralización de casi todas sus actividades y de las características de las diversas manifestaciones que la recorrieron. Los diarios del 19, al regresar el paro del día anterior, consignaron que fue nula la actividad en los distintos mercados de abasto de la capital por la paralización del transporte ferroviario que trae los frutos del interior y la falta de personal. Aclaran que en los distintos hospitales y establecimientos de salud se brindó asistencia a los enfermos, salvo contadas excepciones. Revelan además la paralización de la Administración Pública Nacional, señalando que, como en otras ocasiones en que realizaron paros ferroviarios, la Dirección de Correo, el Ministerio de Comunicaciones, yacimientos petrolíferos fiscales y otras reparticiones autárquicas dispusieron que sus vehículos disponibles acudieran a distintos lugares de la ciudad donde previamente se había concentrado el personal indispensable con el fin de conducirlo hasta sus lugares de trabajo. Consignan también que los bancos permanecieron cerrados y precisan que las autoridades del Banco Central se reunieron juntamente con las del Banco de la Nación, Hipotecario Nacional, de Crédito Industrial Argentino de la provincia de Buenos Aires y de las entidades particulares de la capital, y resolvieron de común acuerdo no atender al público. Motivaron esa decisión razones de fuerza mayor a causa de las circunstancias que son de dominio público. Ante la imposibilidad de que el personal pudiera concurrir en cantidad suficiente para atender el funcionamiento normal, según informaron las entidades crediticias. Jamás se hizo una huelga tan unánime, es la expresión del acta, pero el 17 quedó en la historia. En cambio, la huelga del 18, con todos los sectores sindicales organizados, CGT, USA y autónomos, fue eso, la coincidencia sobre un modo orgánico de manifestación que sería rebasado por los vendavales del nuevo movimiento político hasta desembocar en la configuración del nuevo sindicalismo de Estado. La huelga general quedaría en el olvido.